Este video tendrá información del capítulo 1107 del manga de One Piece. Pausa el video en este momento si no vas al corriente con la historia actual del manga. Luego de una semana de descanso que me pareció eterna, pues el capítulo 1106 se quedó muy interesante. Nos llega una nueva entrega del manga de One Piece, que a mí me encantó. Pero a diferencia de lo que creía, Dory y Brogy no tomaron el protagonismo que esperaba y en vez de eso, un giro que no diría que fue inesperado, pero que sí emocionó, fue el saber que Katarina Devon estaba en Egghead. Y digo que no fue inesperado porque todos llevamos especulando eso mismo desde hace meses. Hay muchas cosas que discutir sobre la escena, pero hoy quisiera enfocarme en una cosa en particular. Saturn le dice a Devon que le sorprende que un criminal del nivel 6 de Impel Down se subordinara a alguien. Pero entonces ella contesta que Teach es especial, y Saturn dice, así como su linaje. Entonces a Devon le sorprende que Saturn supiera sobre ese dato, pero muy como es costumbre ya en la forma de Oda de presentarnos la información, no se nos aclara en específico a qué se refiere este miembro del Gorosei. ¿Es esta la confirmación de que Marshall D. Teach es un Buccaneer? ¿O estaban hablando del clan de la D? Lo cierto es que es muy difícil descartar una u otra opinión, o incluso una tercera en donde Teach sea miembro de alguna raza o clan que aún no conocemos. Pero a continuación quiero analizar bien lo que Saturn dice en realidad en japonés, porque la palabra linaje traducida al español no refleja completamente la intención en el idioma original. En japonés la palabra que Saturn dice es Chisuji, y si la buscamos directamente en el diccionario vamos a encontrar lo siguiente: linaje, línea de sangre, vaso sanguíneo o bien persona que está relacionada de manera consanguínea a otra. Hasta aquí todo refleja que Saturn se está refiriendo a que Barba Negra forma parte de alguna familia o raza o grupo con una genética bien definida y una ancestría en común. Incluso en la palabra Chisuji, el primer kanji es precisamente el de sangre. Pero este no es el fin de la historia. Aunque a nuestros ojos ya todo esté dicho, en la tradición japonesa hay un factor importante que hay que considerar. Y ese es que para los japoneses, adoptar a una persona en su familia es básicamente como crear un lazo de sangre. Les voy a leer un texto traducido de la página kotobank.jp sobre el término Chisuji, que reúne una gran cantidad de vocabulario japonés. Dice así: el vínculo que une a los parientes consanguíneos. Las relaciones de sangre no se refieren a la existencia del hecho biológico del nacimiento en sí, a menos que las partes interesadas lo reconozcan como una relación entre padres e hijos o una cadena de las mismas. Las partes no pueden ser reconocidas como parientes consanguíneos. Por otro lado, aunque no exista relación biológica entre padre e hijo, si se reconocen como padre e hijo mediante un contrato, se convierten en parientes y se establece una relación de sangre contractual. Además, incluso si las relaciones de sangre son meramente presumidas, si las partes involucradas se reconocen entre sí, se convierten en parientes y emergen relaciones de sangre hipotéticas. Al establecer vínculos de sangre, el reconocimiento social es tan importante o incluso más importante que las relaciones biológicas. Esta definición nos deja con un concepto que para nosotros en el mundo occidental es nuevo: una relación de sangre contractual. Basta con que dos personas estén de acuerdo con ser familia para hacerlo, pero al punto de decir que son parientes de sangre, no desde la biología, sino desde el entendimiento mutuo. Algo así como lo que Ace, Sabo y Luffy hicieron el día que intercambiaron sake. Es debido a esto que Saturn, diciendo que Barba Negra pertenece a un linaje mediante el uso de la palabra Chisuji, no es en sí concluyente de nada, pues podría estar hablando de una familia con una relación biológica y genética, como en el caso de Kuma, que era un Buccaneer y esto tenía repercusiones en su biología, pero también podría estar hablando de la condición de Teach como un miembro del clan de la D, uno que muy probablemente se originó de forma muy similar a lo que Luffy y sus hermanos hicieron en su infancia. De hecho, aquí es importante aclarar que en el pasado de la historia, alguien más ya había utilizado un término muy parecido para hablar justamente del clan de la D, y este fue Barba Blanca, justo antes de morir. Él dijo en el capítulo 576 del manga: existen aquellos que heredaron la voluntad de Roger, y también los que heredarán la voluntad de Ace. Mientras ese linaje sobreviva, su llama nunca morirá. Aquí la palabra linaje en japonés es Ketsuen. Aunque es distinta a Chisuji, ambas comparten el kanji de sangre y se refieren básicamente al mismo concepto,
una relación consanguínea. Pero como aprendimos antes, la consanguinidad en la cultura japonesa puede ser un acuerdo más que un hecho biológico. Sabo, Luffy y Ace pueden decir bajo ese principio que son hermanos de sangre, aunque sus padres sean diferentes. Me resulta interesante que justamente Oda recurriera a una palabra que alude a la consanguinidad para referirse a Barba Negra, pero no está utilizando la que se usa para denotar una raza o una tribu. Cuando se habla de que alguien pertenece a cierta raza, no se usa el término linaje por lo general, sino directamente se menciona la palabra raza. Y debo decir que aún eso es ambiguo en japonés, pues la misma palabra, soku, se emplea tanto para una raza en el sentido delimitado por la genética, como una tribu, en donde los miembros de una tribu no tienen por qué ser de un subtipo biológico en particular, solo vivir en donde mismo. Con este análisis espero haber dejado en claro que la frase de Saturn no nos da precisamente una respuesta, pero al menos podemos definir que la traducción al español como linaje no implica consanguinidad real, pero tampoco la descarta. Dicho eso, ¿Teach es especial por ser un D o lo es por ser un Buccaneer? O quizá ambas. Bueno, hay que reconocer que Devon nos está diciendo que Teach es especial, y por eso lo sigue. Y en mi opinión creo que ella y el resto de los prisioneros de Impel Down que se unieron a los piratas de Barba Negra no estarían interesados en seguir a alguien solamente por una ascendencia biológica. Si Devon está diciendo que Teach es especial, creo que lo hace por su forma de ser y por su poder, más que por ser miembro de algún grupo particularmente privilegiado en términos biológicos. Por tanto, puedo imaginar que el que Teach sea de la raza Buccaneer, por ejemplo, sí que sería curioso, pero no suficiente razón como para que sus aliados lo consideren un líder. Los miembros del clan de la D, por otro lado, sí que suelen tener rasgos que hacen que otros se atraigan por sus ideales y forma de ser. Aun y cuando Saturn le da más peso al linaje, Devon quizá vio en Teach algo que no se define solamente por una letra en su nombre o una genética en particular. Y de hecho la revelación del final del capítulo, de que Caribou ha estado buscando a Barba Negra y él es esta persona que admira y a quien quería agradar, recuerda inmediatamente a lo que sucedió con Bartolomeo y Luffy, una persona que inició su vida pirata solo por admiración ante una figura que consideraban excepcional. Creo que no es coincidencia que Oda eligiera darnos este dato precisamente luego de la conversación de Saturn y Devon. El evidente paralelismo entre Caribou y Bartolomeo es una forma de Oda de decirnos que no solamente Luffy tiene el poder de hacer que otros lo sigan, Teach a su manera también lo tiene. Y así como hay gente como Crocus, Barba Blanca o el mismo Shanks, que al conocer a Luffy pueden ver algo de Roger en él, habrá gente que en Teach vean a una figura similar pero que sigue una voluntad diferente, una visión distinta del mundo completamente opuesta. Es de esperarse que en el futuro encontraremos esa conexión entre Teach y Rox, como la de Luffy y Roger. Pero por el momento creo en resumidas cuentas que ese linaje del que Saturn habla sí es el clan de la D. Pero hasta aquí el video de hoy. Espero que este video te haya gustado y si fue así, agradeceré mucho tu like. ¿Tienes teorías sobre los eventos del capítulo? No dudes en escribirlas en los comentarios y suscríbete al canal para más videos de One Piece. Para terminar, agradezco mucho a todos los miembros del canal. Ramón Parra, Isaac Buzo, David Ginas, Luis Mira, Iván Terresegundos, Cristian Ledesma Candás, Alejandro González, Kaiserex, Waldos, CH3Z93, Oscor 25, Chofócrates, Jarayuco 1, Kep06, Boras 24, Al López, Gibran Villa, David Dionisio, Roberto Sea, Mugiwara Ocelot, Soy Dani Barrios, Agustín, Regube2, Eduardo Reyes, Mainera, Gon Miguel Pérez, Lucas Núñez, Diego Ahumada, Gonzip, Félix Al, Enrique Molina, Miguel Cuda, Cop, César Omar, Bacabanana, Lemelamente, Fran 98, Sincro GR, Fiorella Paulini, Juan Manuel Humano, Fede González, Jessica Pérez, Héctor, Mosquiño, Jerónimo Angiolillo, Benjamín Bustos, Jack Gamer, Geoff Kuno, Seb de Yolide, Gerhard de Teach, Andrés Miñán, PX Flampe, Mr. Don Lufito, Hanna Hananomi, Mr. Revillot, Brian Kirsinger, Cristian Ignacio Zúñiga, Oliver Salinas, Federico Juárez, Alejo, Ángel Salazar, César Armando García Villacorta, Adrián Duarte, Cosas B, Jack de Pájaros, Atunsei, Netamita, Ceratoterium, MS, Juan Carlos, Rincón de Van, Andrés, Turco Mijas, Jonathan Rodríguez Vázquez, Jesús Novelo, Rodrigo A, Yart, Juan Pinado, Niterib, Richard Hidalgo, Jorge Quero, Carpin LF, Emi, Cos, Porpelcat, Jorge Agudo Prada, Fro Estrella, Melissa McCubin, Páramo 312, Aldair NWN, Adrián Martínez Guerrero, Mr. Maps, DMK94, Neumarino Rodríguez, Nicolás Pino, Canos, Esteban Sangroni, Miguel Suárez, Roberto Omar, José Luis, Charles de Ray, Nas, Ignacio Fuentes, Diego Páez, Anca Nirvana, Eric Vázquez, Kenny Martínez, César Tapiero, Green 021, Ed S, Magnum Opus Acero, Fatih Belim, 3 Timeout, Juan Valdés,
Cinnamon Bread, Michinegro, Fernando Sepúlveda 69, Andrés, Midra, Juan Pablo Valenzuela, Juanini, BC Belmont, Chefe 1, Nicolás Torres, Guía de Pesca Sur, Sari Aguilar, José Enríquez, Mauricio y Tiago Suárez. Si quieres pertenecer a los miembros, aparecer al final y tener acceso anticipado a mis videos, haz clic en el enlace de la descripción o en el botón de unirse debajo del video. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video.